decir algo. Yo creo que ya le tenemos que parar y cambiar el chip todos. Vamos a tener que repensarnos, porque no es cosa de nacionalidad, Toño. Tiene que ver con muchas más cosas, porque si lo dejamos en la parte de que por ser latinoamericanos somos solidarios, bueno, pues la verdad es que no habría políticos corruptos que nos quieren destruir o que incluso no les importa pasar por encima de lo que sea para abusar del pueblo al que se supone que quedaron en obedecer. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la nacionalidad o el origen o la relación que se tiene ahí es afectiva, es amorosa, es poética, pero no necesariamente significa que la gente por eso genera una lealtad de grupo, vamos a decir. Entonces, mira, la verdad es que hay gente de derecha, hay gente de izquierda, más allá de las nacionalidades, bueno, y quito incluso la parte de la ideología, hay gente que piensa en esta forma y lo interesante es ver cuándo conecta en este caso, por ejemplo, con el apoyo a Donald Trump. Yo casi estoy segura que este señor al que entrevistaron ni siquiera votó, Toño. Y te voy a decir que también respecto al comentario que hacían los colegas hace rato, bueno, pues sí es muy preocupante y ellos son súper expertos en seguridad y sí, pero fíjate que a mí me preocupa más, Toño, que la onda gringa, que cómo estén ellos discutiendo y eventualmente, bueno, la presión que sí tendrá nuestro país, porque siempre la hay, digo, como la vía no directamente con Biden, pero mandaba a sus, digamos, 2 segundos de a bordo, ¿eh? Aquí siempre estaba Blinken en México, incluso Mallorcas, encargados de temas de migración, y vaya que le apretaron a México. Entonces, lo que yo te quiero decir es que me preocupa más en este panorama lo que cierto sector de personas mexicanas que viven en México son capaces de decir digamos, de argumentar contra el propio país del que son no solamente originarios, sino donde viven. Entonces, eso a mí me preocupa más, la visión de la élite vendepatrias y que está dispuesta a arrastrarse al imperio en un sentido así, metafórico de, bueno, sentarse ahí con tal de que les den un pedacito de pan. Eso a mí me preocupa, porque al final lo que ha hecho del país, de nuestro país, un lugar con muchos problemas, con alta corrupción, con una desigualdad muy fuerte que ahora se está tratando de revertir, Toño, pues es justamente la élite que gobernó y no eran los gringos, eran los mexicanos aliados, si quieres, con ellos, pero entonces yo creo que eso nos permite también enfocar nuestra visión hacia quien tendría que ser responsable de lo que dice y lo que ha hecho, porque ahí es donde hay que cerrarles el paso y agarrarles las manitas, Toño, porque de eso no se vale. Una cosa ya es una discusión, una confrontación en términos de proyectos, en términos de lo que pensamos acá y allá, de gobiernos, ¿no? De gobierno de México, de Estados Unidos, cómo se negocia, a qué se acuerda, cuál es el límite de nuestra negociación, a que además de eso, nuestra propia élite nos quiera vender, es lo que han hecho. Entonces, ahí es donde yo le pongo su margen de acción nuestra. Y nada más te voy a dar un ejemplo para cerrar con esto, Toño. Cuando se va a renegociar el tema no se va a renegociar, se va a revisar el TEMEC el año próximo, primero hay gente muy experta de nuestro lado, pero la otra es que ellos tienen intereses y los estadounidenses actúan en función de intereses. Entonces, si a ellos les interesa algo que tiene que ver con su propio beneficio o la visión que tienen ellos del lucro del cual pueden sacar más y ellos van a estar en esa tesitura, pues la verdad que siempre, bueno, pues también hay que ver cuál es el margen y el límite que para México es conveniente. Y el ejemplo que te quería dar es el tema del agua, que viene muy, muy complejo, Toño. Y viene muy complejo, ¿por qué? Porque es un recurso natural que no es finito, ¿no? Tiene justamente una serie que no es infinito, no es disponible, no. Y además ha habido una concentración. En una revisión de eso, pues vamos viendo cómo el gobierno mexicano, para beneficio de la población, para beneficio nuestro, tiene que empezar a acotar ese tipo de cosas y negociar cuáles son los límites. Entonces, eso que ya se está haciendo es parte de lo que será una negociación digamos, a la hora de la revisión y todo esto. Entonces, yo me quedo con eso, Toño, que aquí hay una discusión que no es Trump versus México, digo, que el personaje ya lo conocemos, además de eso,
entra en una etapa en la cual pues es sumamente fuerte políticamente hablando, pero también ya pasaron años para todos. Han pasado años para todos y él también ya tiene un nivel de desgaste que evidentemente tendrá que acompañarlo en la vida como a todos. Y por tanto, y dicho eso, vamos viendo cómo desde acá cerramos filas y por tanto, ahí sí la observancia a estos traidorcetes que de verdad no sabes cómo me hacen enojar, porque es lo que han hecho. Hace rato cuando hablaban, ponían el ejemplo del golpe militar, el golpe de Estado tremendo que vivió en su momento Chile en 1973 y que impuso una dictadura militar. Sí, pero ahí había aliados chilenos. Ahí hay una élite chilena sumamente vendepatrias. Entonces, eso es de los que hay que cuidarnos el doble, Toño. Y con esto cierro el comentario. ¿Cómo ves?